el constitucionalista Ismael Quintana, quien también le vamos a recomendar que se compre un Marvel eléctrico, porque por allá también hay bastante tráfico y le va a venir muy bien. Que no paga IVA aparte. Claro, no paga IVA ahí, Ismael. Muy buenos días, Ismael, te saludamos. Estamos con Esteban Novoa en el panel para hablar con este menú de temas constitucionales que tenemos cada semana en el país. Vamos a arrancar por cómo te pareció la línea jurisprudencial que dictó la Corte Constitucional respecto a los decretos ley, que era, pues, vamos a decir, los primeros dictámenes eran los claves para ya saber cuál es la línea de pensamiento de la Corte. Hay personas que decían, no, en esta muerte cruzada podemos lanzar de reforma laboral de todo y la Corte no tiene sino solo que mirar si puse la palabra urgente y si puse la palabra económico y el resto es checklist. Ismael, te saludamos, muy buenos días. Buenos días, doctor Carlitos, siempre es un placer hablar con usted, un abrazo a la distancia, un abrazo también para Esteban y por supuesto para quienes nos miran y escuchan a través de Radio Centro. Bueno, lo que usted señala es importante. Yo creo que a partir de estos dos pronunciamientos que la Corte ha emitido la semana pasada, ya el presidente y su equipo pues van a tener claras las reglas del juego sobre cuáles son los límites que no podrían rebasar en posibles y eventuales decretos ley nuevos que vayan a enviar. Sin duda alguna ahí se generó una discusión porque, claro, el tema yo creo que nos tomó, digamos, a todos por sorpresa con algunos aspectos que antiguamente eran materia de debate en las clases, en las entrevistas, en los foros académicos, porque la muerte cruzada no se había hecho realidad sino hasta cuando el presidente suscribió el decreto. Pero a partir de eso nosotros nos empezamos a topar con ciertas realidades y una de esas realidades era que la Corte tenía algunos vacíos que se debían cubrir respecto del control de constitucionalidad de estos decretos ley de urgencia económica. Y ahí hubo algunos señalamientos, personas, digamos, y voceros del gobierno que decían que la Corte debía limitarse exclusivamente a analizar el contenido de los decretos y contrastarlos con el texto constitucional para efectos de pronunciarse sobre si hay o no vicios de inconstitucionalidad. Otros sostuvimos que la Corte tenía que revisar al menos 3 parámetros que van más allá del solo hecho de revisar la constitucionalidad, que por supuesto, digamos, es lo de fondo, es lo importante, sino también el hecho de que los decretos ley obedezcan a la materia económica y además que esos decretos tengan el carácter o que cumplan con el requisito constitucional de la urgencia. Y ahí es donde hubo esta discrepancia porque el gobierno sostuvo por su lado que el único que califica la urgencia de los decretos ley es el propio presidente y que la Corte en ese aspecto no tenía nada que decir. Otros decíamos que la Corte sí tenía algo que decir en este aspecto y lo termina confirmando, más allá de que el presidente es quien califica, pero esa calificación tenía que ser sometida a un examen de constitucionalidad. Más allá de que yo personalmente siempre voy a estar de acuerdo con el tema de las zonas francas y el tema de la atracción de inversiones, me parece que el contenido del decreto ley desde el punto de vista de la conveniencia para el país era un decreto positivo, pero desde el punto de vista de la juridicidad constitucional, sin lugar a dudas que había, y la Corte lo termina ya confirmando, una duda sobre lo urgente, el carácter de urgente del decreto ley. Y finalmente, ¿qué le dice la Corte al presidente en el caso de las zonas francas y la atracción de inversiones? Dice, presidente, este decreto no es urgente, porque supondría, y lo dice expresamente, la aplicación de una visión que tiene el gobierno respecto al manejo de la política económica, que sería un tema ya a largo plazo, y que no se trata propiamente de un asunto que no pueda esperar a la instalación de la siguiente Asamblea Nacional para poder ser debatido. Entonces la Corte encuentra ahí un problema y le dice al presidente que el tema de la urgencia está atado a atender tal vez alguna cuestión emergente desde el plano económico y que el tema zonas francas puede esperar a la instalación de la nueva Asamblea Nacional, más allá de que también ya habíamos advertido en su momento que había una cláusula al final de este decreto que generaba cierto problema o que podía generarle al presidente cierto problema en la Corte por la famosa ultraactividad
que se le estaba dando en el decreto ley. La Corte le dice al presidente, además, no tendría ningún sentido que la Asamblea, al amparo del 148, derogue el decreto ley si es que usted le va a dar a los efectos jurídicos de esta norma una pervivencia, incluso con una resolución parlamentaria de derogatoria. Hasta ahí me parece que yo creo que la Corte ha obrado dentro del cauce, y me parece que esto marca la cancha de lo que podrá o no podrá hacer el presidente dentro de los siguientes meses que le quedan. Y en lo que sí discrepo con el señalamiento de la Corte es este hecho de haber dejado un precedente muy peligroso, porque claro, la Corte en el dictamen hace una separación entre los artículos 140 y 148 de la Constitución, como para decirle al presidente que las leyes de urgencia económica que el presidente envía a la Asamblea Nacional en periodos de ordinariedad, de normalidad constitucional, siguen un trámite que no es asimilable, le dice la Corte, al artículo 148 de la Constitución cuando se trata de una disolución parlamentaria y el presidente asume transitoria temporalmente esta facultad de emitir decretos ley en materia económica. Hasta ahí, digamos, no le encuentro problema. El problema es lo que vendría después, porque la Corte dice que la Asamblea Nacional que viene podría sesionar y con una resolución, con un voto de simple mayoría, echarse abajo los decretos ley sin necesidad, dice la Corte, y esto es lo peligroso, de acudir al trámite ordinario de formación de la ley. Entonces, por ejemplo, en el caso del decreto ley de fortalecimiento de la economía familiar, que tiene que ver con los aspectos tributarios, bastaría a la sazón de este dictamen de la Corte que la siguiente Asamblea Nacional se instale y que con simple mayoría vote y con una resolución parlamentaria se baje o derogue un decreto ley sin seguir el trámite ordinario y sin siquiera observar las iniciativas presidenciales exclusivas que hay en materia de proyectos de ley que crean, modifican o suprimen impuestos, porque la Corte ha dejado en claro que en ese escenario de la muerte cruzada y los decretos ley no se observa no solo el trámite ordinario, sino también las iniciativas. Entonces, un poco eso sí me hace un tanto de ruido, pero las reglas del juego están marcadas y sobre la base de eso el presidente tendrá que irse moviendo en estos meses. Ismael, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Esteban Novoa. Yo quiero ir por partes en el análisis que has realizado. A ver, la Constitución le otorga al presidente la potestad de definir la política económica del país. Por tanto, el definir la urgencia económica es potestad exclusiva de él. La Corte Constitucional ha dicho, y me parece que se presta a subjetividades, el hecho de que ellos puedan calificar la urgencia económica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el decreto de la ley de economía familiar, en la reforma tributaria, bien pudo también la Corte decir, esto no es urgente, ya hemos estado con este régimen 2 años, ¿a cuenta de qué es urgente? El presidente define la urgencia, pero bueno, en este caso sí creo que es urgente o está bien que usted lo defina como urgente, pero en este otro caso, como tú bien dijiste, esto modifica una política económica del país que debería ser tratado por la Asamblea Nacional, pero eso no es lo que realmente dice el artículo 148 de la Constitución. El 148 que regula la muerte cruzada, por así decirlo, mediante disolución del Parlamento por parte del presidente, dice que el presidente podrá expedir decretos, leyes en materia de urgencia económica que tendrán que tener el dictamen favorable de la Corte Constitucional en cuanto a su constitucionalidad. Entonces la Corte Constitucional está haciendo un examen doble. ¿Por qué? Porque revisa la urgencia económica y revisa la constitucionalidad del texto. Si no me equivoco, si es así, corrígeme si no es así, porque realmente lo que se está prestando es que cualquier decreto ley que mande el presidente va a necesitar el dictamen favorable de 5 jueces, que son la mayoría, de 5 jueces respecto de la urgencia económica y de la constitucionalidad. Cuando la política económica o la calificación de urgencia económica es exclusiva del presidente. A mí me parece que sí se ha extralimitado la Corte en definir qué puede ser urgente o no. Luego le va a llegar el presidente dice que está preparando otras leyes y la Corte va a decir, mire, esta sí es urgencia económica porque sí me parece que el país necesita esto y esta no porque sí creo que en 3 meses que se instala la Asamblea podemos tratarla. Me parece que se presta a subjetividades. No sé qué opinas. A ver, yo insisto, yo en lo que coincido contigo es que esta imprevisión normativa que nosotros tenemos tanto en la Ley de Garantías Jurisdiccionales como en el propio reglamento de sustanciación de procesos de la Corte hizo que la Corte tenga que sobre la marcha crear el procedimiento, tanto así, literalmente crearlo. Incluso en la página web
tuvo que diseñar una suerte de expediente electrónico para darle trámite a estos decretos ley. Y ojo, esto es algo que algunos hemos discutido, porque lo que la Constitución dice que debería ser un control preventivo y obligatorio de constitucionalidad según el 148 en el tema de los decretos ley. Realmente la ley de garantías jurisdiccionales, esto es insólito, ¿no? Pero ese es el modo en que se hicieron en su momento las leyes por allá en el año 2009. Transforma ese control preventivo en un control posterior. Entonces yo personalmente tenía incluso la duda de si la Corte iba realmente a hacer control preventivo o si iba a decantarse por decir que este es un tema de control posterior mediante demanda conforme la ley de garantías. Entonces tan mal está el sistema del control de constitucionalidad que tú no solo no tienes claro cuál es el procedimiento a seguir, no solo que no tienes plazos mínimos, por eso había gente que decía, pero bueno, es que la Corte se está demorando, sino que además no tienes claros cuáles son los parámetros y los límites que la Corte debe observar. La Corte, digamos, es un órgano constituido y está también sometido formalmente y materialmente a la Constitución. Entonces, ahora lo que tenemos es eso, y más allá de lo que podamos, discutir, conversar entre tú y yo, la Corte ha fijado clarísimo que de aquí en adelante, y mientras eso no cambie legalmente o jurisprudencialmente, la Corte va a observar, y yo en eso estoy de acuerdo, 3 cosas. La primera, que el decreto obedezca a la materia económica. La segunda, que el decreto tenga el requisito de la urgencia. Y la tercera, ya el control propiamente sobre el contenido del decreto. Si tú me dices que eso es contrario al 148 de la Constitución, yo creería que no, porque esos son los 3 elementos que establece el 148 para los casos de los decretos ley. Sí, ahora, también la Corte puntualiza algo. Déjame interrumpirte ahí para hacerlo un poquito más dinámico. Por ejemplo, cuando tenemos decretos, leyes que han pasado por el Ministerio de la Ley o leyes de urgencia económica que la Asamblea ha aprobado o modificado, ¿ya? Se presenta una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte. Por ejemplo, imagínate la Trole 2, que pasó por el Ministerio de la Ley en su momento y el Tribunal Constitucional la declaró inconstitucional. Las razones por las cuales, ya sea de fondo o de forma, puede ser inconstitucional esa ley, no puede ser la calificación de urgencia económica. ¿Por qué? Porque la calificación de urgencia económica la ejerce el presidente. En esos casos, la Corte no puede entrar ahí. La Corte dice, para el presidente fue de urgencia económica. Luego que sobre el fondo, por ejemplo, haya tratado de más de un tema, ahí sí hay un tema de forma, o que di tú que un artículo sea manifiestamente inconstitucional, etcétera. En ese caso, la Corte no puede entrar a calificar la urgencia económica, con lo cual a mí me parecería que, haciendo el símil o la analogía en este caso de acá, tampoco debería poder entrar a calificar la urgencia económica. Pero ahí Esteban y Ismael, ahí la Corte diferenció el estándar que hay entre una ley de urgencia económica en régimen ordinario que tiene de todas formas una tramitación en la Asamblea, que la Asamblea pudiera negarlo, etcétera, a un decreto ley en muerte cruzada, donde básicamente no hay ningún espacio deliberativo, y es la Corte donde dice, sí me corresponde mirar que esto sea urgente, y usa una frase, que no pueda esperar a la instalación de la siguiente asamblea. Esa es un poco la línea que marcó Ismael. A mí, Ismael, y ahí te cedo la palabra, a mí, siguiendo muchos de tus criterios, a mí me parece que esa diferenciación es arbitraria. La Corte Constitucional actual hace diferenciaciones y criterios arbitrarios, me parece a mí, muchas veces interpretando de forma extensiva tanto la Constitución como el ordenamiento jurídico. A mí me parece personalmente que es arbitrario el pensar que en este caso, como es un régimen de excepción, sí entro a analizar la urgencia económica. Pero en fin, dale, a ver qué opinas tú. Sí, yo coincido contigo. La Corte en muchas cosas ha sido arbitraria. Fue arbitraria cuando te dijo que 2 personas del mismo sexo se pueden casar pese a que la Constitución te define claramente lo que es el matrimonio. Ese es el problema. Y esa es teóricamente la discusión que se tiene siempre con los tribunales y cortes, que finalmente a la larga no importa lo que diga el Ejecutivo, no importa lo que diga el Legislativo, porque termina siendo una especie de gobierno de los jueces. De hecho, por eso hay muchos teóricos que escriben libros en contra de las excesivas atribuciones que tienen los tribunales y cortes constitucionales. Pero finalmente ese es el esquema y el diseño que tenemos ahora. Y más allá de que yo he sido permanente crítico en algunos casos con los fallos de la Corte, yo en esta ocasión te debo decir, coincido plenamente. Yo soy de los que cree que no es posible analogar o asimilar
el procedimiento que se sigue a la luz del 140 de la Constitución, que es más o menos al que tú te referías, ¿no es cierto? Donde tú tienes un ejecutivo, tienes una asamblea en funciones, el presidente manda un proyecto de ley de urgencia en materia económica y la asamblea pues tiene 30 días improrrogables para aprobarlo, modificarlo o negarlo. En ese caso, la Corte ha fijado, a partir de lo que pasó con el burdo intento de la antigua Asamblea Nacional de derogar la ley de sostenibilidad fiscal, la Corte aclaró y ahí dijo claramente que en el caso de de las leyes de urgencia económica que han entrado en vigencia siguiéndose el procedimiento del 140, al presidente le corresponde la calificación de urgencia en materia económica. Eso no lo define nadie más. Pero en este caso, y ahí yo coincido con el doctor Carlitos, la Corte ha dicho claramente que al no haber un sistema de control o de contrapesos, y la Corte deja claro que la propia magistratura no pretende convertirse en una especie de asamblea que haga un control de la conveniencia política, social o económica del decreto ley. Eso la Corte lo deja claro y por eso dice, reivindico la labor de la asamblea. La asamblea tendrá que hacer ese examen. A mí me corresponde el control de la juridicidad. Y dentro de esa juridicidad constitucional, yo reviso estos 3 elementos a los que yo me refería hace un momento, entre otros, el caso de que el proyecto de ley sea esencialmente urgente, por una razón que a mí me parece que sí obedece ya no a un criterio arbitrario de la Corte, sino a un criterio de interpretación sistemática de la Constitución, si uno quiere, porque, claro, si tú permites que pase cualquier cosa como decreto ley urgente en materia económica, no siendo urgente, claro, tú estás bypaseando el proceso de deliberación democrática que normalmente se debería seguir. Y en el caso de la ley de zonas francas o del decreto ley de zonas francas y de inversiones, a mí me parece que incluso los hechos demuestran que el tema no era tan urgente. Fíjate que el presidente Lasso en 2021 envió, ¿te acuerdas de esa serie de leyes de urgencia económica? En inicio, la ley de creación de oportunidades, que no fue calificada por el CAL inicialmente porque le dicen que no cumplía el requisito de unidad de materia. Le dicen, tráigame por separado los temas de inversiones, los temas de zonas francas, los temas laborales, los temas tributarios. El presidente decidió solamente guardarse los proyectos de ley. Y oh sorpresa, después de 2 años, resulta que ahora sí han sido urgentes. Es decir, cuando te sacas de encima el liazo de la Asamblea Nacional, ahora sí ha sido urgente. Entonces, me parece que el tema era discutible y está bien discrepar con los señalamientos de la Corte, pero yo personalmente en esta ocasión coincido plenamente con los criterios que se ha dado ahí. Yo creo que sí es separable, no es asimilable el tema de la urgencia económica a la sazón del 140 de lo que ocurre con los decretos ley de urgencia económica tras una disolución parlamentaria donde el presidente básicamente se queda a gobernar sin un control político, sin una fiscalización parlamentaria. Entonces la Corte dice no, aquí hay entonces que reforzar el control de constitucionalidad y asume la competencia de revisar no solamente el contenido del decreto ley, sino también estos 2 elementos, que obedezca a la política económica y que también reúne el requisito de la urgencia. Habrá que ver qué pasa a futuro, si se reforma la ley de garantías, si es que se modifica el precedente, pero lo que tenemos ahora es eso. Y claro, yo en eso, ahí sí coincido con Esteban. A partir de eso, me parece que va a ser muy complicado que el presidente de la República en los siguientes 3-4 meses que le quedan, pues pueda justificar ante la Corte Constitucional alguna cuestión de urgencia que no obedezca, Dios no quiera, a temas, por ejemplo, como atender alguna catástrofe natural derivada, por ejemplo, de la aproximación del fenómeno del Niño, que me parecería, y sí, bueno, el tema es evidentemente urgente. Lo demás, a la luz de estos precedentes, me parecería que son difíciles de pasar el tamiz de la Corte. Correcto, un lindo tema para discutirlo académicamente entre abogados. Yo también estoy de acuerdo con los criterios de la Corte, más que todo porque nos protege para un futuro. Hoy lo vemos en función del escenario actual, pues a mí me gusta verlo en función del escenario futuro que puede estar otra persona, y esa línea creo que marca una protección en sí al sistema. Una última pregunta, Ismael, de estas calificaciones de candidaturas que aparentan tener prohibición expresa de haber participado y de haber sido calificado por requisitos constitucionales, casi está diciendo, no, sí puede participar, pero no se va a poder posesionar. O sea, ¿cuál es tu opinión? Que es un tema que me ha venido dando la vuelta, Ismael. Es ya una mala costumbre, decía yo, en el Consejo Electoral de
andar calificando candidaturas de personas que se sabe, pese a que no tienen suspendidos sus derechos políticos o eventualmente no se encuentran inhabilitados de conformidad con el 113 de la Constitución, sí tienen pues una prohibición legal de acceso a cargo público. Yo no sé qué entiende el Consejo Electoral hasta acá por prohibición legal, pero uno tiene una cantidad de organizaciones políticas ahora que han presentado candidatos con serias prohibiciones. Uno se ha fijado solamente en el caso del exministro Carrillo, ¿no? Y el correísmo objetó esa candidatura. Yo no entiendo francamente cómo, si es que ha sido el propio correísmo el que dentro de las listas ha promovido la candidatura de este señor Dávalos, que fue consejero de Participación Ciudadana destituido a inicios de este año por la propia Corte Constitucional por el incumplimiento de la sentencia relativa al nombramiento del presidente del Consejo de la Judicatura, ¿no? Dávalos tiene una prohibición legal bastante similar a la de Carrillo, en el caso de Dávalos aplicando el artículo 15 de la Ley Orgánica del Servicio Público, en el caso de Carrillo aplicando el artículo 85, 86, perdónenme si la memoria no me es tan buena ahora, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Lo cierto es que se trata de personas que por la vía de la censura o de la destitución, en el caso que corresponda, tienen prohibición legal de acceder a cargo público. A mí, este enamoramiento que le ha dado el exministro Carrillo, decir, es que yo no pretendo cargo público, pretendo cargo de elección popular. Bueno, alguien debería informarle al caballero que a partir de la Constitución de 2008 se eliminó esta diferencia que se hacía antes entre dignatarios y funcionarios públicos. Eso ya no hay. Al amparo del 229, todos los que prestan sus servicios laborales al Estado son considerados funcionarios públicos indistintamente. Y otro tema, Ismael, para tener también en tu conclusión esta participación que tuvieron algunos miembros del Consejo de Participación Ciudadana con colores identificativos que también va a estar sujeto un poco a los mismos principios, ¿no? Es que eso digo, el Consejo Electoral está mal acostumbrado a hacer eso, generoso con plata ajena, porque claro, la promoción electoral sale de las arcas públicas, financiadas en gran parte con impuestos que pagamos ustedes y nosotros. Entonces, mala costumbre, ya vimos en el caso del CPCCS y la campaña, a permitir que participen candidatos que fueron destituidos, ventajosamente no llegaron a tener el voto, y otros que han cometido infracción electoral al haber sido promocionados sobre la base de proselitismo político por parte de una organización política que es el correísmo. Y ahora tenemos esto. Entonces, qué chistoso, qué bypaseo que se le hace a la legislación electoral cuando usted permite que gente que no va a poder acceder al cargo pueda participar como candidato, eventualmente gane, y cuando gane, le tenga que decir al elector, vea, le hemos visto la cara, porque el señor Carrillo o el señor Dávalos u otros no van a poder tomar posesión del cargo porque tienen prohibición legal de acceso a cargo. Correcto. Muchísimas gracias, Ismael, por haber estado con nosotros siempre con tu valiosa opinión.